La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Les saluda su hermano en Cristo y su amigo Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo, aquí en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia nacional. Entonces, gracias por su sintonía. Gracias, hermana María Elena Valeriano y todos los que se habrán de sumar a su programa, Mensaje de Amor para Salvación, a esta estación de Radio Amiga, bajo este programa Y Conoceréis la Verdad, que está dirigido por un servidor, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde ustedes tienen su hogar, donde ustedes tienen también una familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos ustedes sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre lo que es el bautismo. Ya el pasado jueves dábamos inicio a este estudio. El día martes también avanzábamos otro tanto. Y por la gracia de Dios, el día de hoy jueves, estamos aquí listos para un estudio más, a fin de que este mensaje quede claro en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es un tema esencial para la salvación eterna del alma. Es indispensable para que las personas se salven. Es parte del plan de Dios para salvar. De hecho, es parte del Evangelio, como lo veíamos precisamente el día martes. Es la manera en la cual se obedece a la fe, es la manera en la cual se obedece el Evangelio. Y de no obedecer el Evangelio, entonces nosotros estaríamos excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, y nosotros también no solamente estaríamos excluidos, sino que seríamos o iríamos a la condenación eterna. Gracias, hermana Claudia, Ana Gaxiola, Jenny Rocío Ruiz, nuestra hermana Bonnie Romero. Gracias, hermana Claudia, por los saludos. Dios le bendiga también grandemente a usted, hermana Claudia, hermana Bonnie. Bienvenidas. Dios sea con ustedes. Dios nos bendiga a todos. Vamos a iniciar con una oración a fin de encomendarnos en las manos de nuestro Dios y Padre. Oremos. Padre bendito, eterno Señor Dios, damos la honra y la gloria a tu nombre, porque nadie como tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Solo tú eres Dios grande, fuerte y temible y digno de suprema alabanza. Nadie como tú, Señor. A ti nadie te ha visto, ni tampoco puede verte. Si algún hombre mirara tu rostro, tal persona, Señor, moriría, tal cual es tu palabra a tu siervo Moisés. Señor, gracias porque en esta hora nos concedes, por gracia, por misericordia, por amor, la oportunidad, Padre, de estudiar nuevamente tu palabra. Y gracias, Señor, por esta estación de radio, por medio de la cual podemos nosotros llegar a muchas personas que físicamente, Señor, nos sería imposible. Gracias por nuestros administradores y gracias por nuestra audiencia. Suplicamos, Padre, que nos bendigas a todos y cada uno. Suplicamos por tu palabra, que tú la bendigas. Que tu palabra, Señor, cada vez llegue a lugares donde nunca antes, Señor, ha llegado. Que tu palabra nos transforme nuestras vidas y, Señor, que las vidas de muchos sean alcanzadas por el mensaje de amor para salvación. De todo, Padre, te lo suplicamos en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesús, bienvenidos todos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Vamos, hermanos, a cantar un canto. Les invito a nuestros cantos espirituales, los himnarios negros que utilizamos en la Iglesia de Cristo. Es el canto número 104, hermanos, primeramente.
Sembraré en la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Canto número 241, hermanos, Fuente de Salud. Canto número 241, Fuente de Salud. Después el canto número 246. E inmediatamente, hermanos, pasaremos a la lección en esta tarde. Hermana Flor González, hermana Flor, Dios la bendiga grandemente. Byron Vázquez, también, bienvenido. Rosario Rocha, bienvenida. También saludos. Dios los bendiga. Canto número 241, Fuente de Salud. Para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Fuente de salud para todos es, acercaos y de ella beber. Fuente dulce que de lo alto es, pronto ven y vida obtener. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye el llamar, a tu alma puede saciar. Agua viva brilla como cristal, fluye desde el trono de amor. Ya no tardes más mientras tiempo hay, de tu alma quita el clamor. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye el llamar, a tu alma puede saciar. Fuente que en la peña cavada fue, hoy le llama todo ser. Es para mí, también para ti, acercaos con gozo a beber. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye el llamar, a tu alma puede saciar. Un canto más, hermanos, para honra y gloria a nuestro Dios, un canto, dice la palabra de Dios, que pues cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es necesario saber, mis amados hermanos, qué estamos cantando.
Dice la palabra de Dios en relación al canto en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones. Entonces, el canto no solamente, mis amados hermanos, tiene el propósito de honrar o de alabar, ensalzar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. También uno de sus objetivos principales del canto es la enseñanza congregacional. Así que tenemos que meditar bien en qué es lo que estamos cantando. No solamente si honra y glorifica a Dios, sino qué enseñanza, qué exhortación es la que nos está brindando el canto. Bienvenida Gabriela García Rosales. Bienvenido Eduardo Natareno y Paula Martínez. Dios los bendiga a todos grandemente. 246, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegóse a Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Si acaso a los cielos tú quieres entrar y allí con los santos poder descansar, si quieres la vida eterna al obtener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo digno sea hablar. Si tu alma no quieres llegar a perder, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Hermanos se han ido con Cristo a morar, a quienes un día querrás encontrar, pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amén. Adelso, Dios le bendiga, bendiciones también. Sí, si no nos volvemos como niños, hermana Gabriela, si no nos volvemos, como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Este canto en particular nos recuerda el Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando Dios le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que nacieres, dice, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos es necesario hacer la voluntad del Padre, nacer de nuevo en las aguas del bautismo. Bien, hermanos, de manera muy breve, Dios manda el bautismo. Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión.
Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, o sea, porque tengo toda autoridad, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16, 15 a 16 nos dice la razón de por qué este mandamiento. Y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es decir, por la autoridad de Cristo, o dicho de una mejor manera en español, porque Cristo lo ha mandado así, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la manera en la cual obedecemos el Evangelio, y es algo que debes hacer, le dijo Jesús a Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, en Hechos 9:6. Y un capítulo después, capítulo 10, versículos 5 y 6, el ángel le dice a Cornelio que envía por Simón, llamado Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, y dice ahí: él te dirá lo que es necesario que hagas. En el capítulo 10 y versículo 48, Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, es decir, porque Cristo lo había mandado así, por la autoridad de Cristo, no porque fue algo que él se le ocurrió, para que las personas que estaban en casa de Cornelio, y Cornelio mismo con sus parientes y amigos más íntimos, fueran salvos. Esto es algo que debes hacer, esto es algo que es necesario hacer. En Hechos 11:13 dice Pedro que el ángel le había dicho a Cornelio: él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y todo. Así que sí, el bautismo es asunto relacionado directamente con la salvación eterna de las personas, sin importar cuántas personas no estén de acuerdo. Decíamos que es el bautismo. Bueno, es la obediencia al Evangelio. En Romanos 6:6, en el bautismo somos crucificados juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De manera que los que ya hemos sido bautizados tenemos que entender lo que dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no, como dice también Efesios 4:17 al 5:20, ya no vivimos en la carne, ya no vivimos conforme al pecado, ya nos hemos arrepentido, nuestra vida ha cambiado, nuestra vida es totalmente diferente. Dice ahí: lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto lo dice Pablo ahí en Gálatas 5:20, después de mencionar desde el versículo 16 hasta el versículo 21 y 21, cómo es que hay una lucha entre las obras de la carne y el espíritu, y estos se oponen entre sí. Me gusta la manera en que concluye el pensamiento en el versículo 24, diciendo: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros decidimos ser bautizados porque decidimos obedecer el Evangelio. Creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, y nosotros decidimos ser crucificados juntamente con Él. Él no pecó, pero cargó nuestros pecados. Nosotros sí pecamos y no somos crucificados físicamente, sino que apelamos a ser invocados a ser crucificados, de manera espiritual juntamente con Cristo. Porque morimos al pecado, somos también sepultados en la tumba líquida del bautismo. Romanos 6:3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y también, por supuesto, hemos resucitado a una vida nueva. Dice ahí: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
De tal manera que los que en verdad nos hemos arrepentido, los que en verdad hemos abandonado el pecado para ser bautizados, entonces hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Él y hemos sido resucitados juntamente con Él. De tal manera que cuando somos bautizados y añadidos por Dios a la iglesia, podemos hacer nuestras las palabras de Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, fíjese bien, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, claramente la palabra de Dios nos enseña que en Cristo el viejo hombre fue crucificado, el viejo hombre murió al pecado, por lo tanto el viejo hombre fue también sepultado juntamente con Cristo y juntamente con Cristo resucitado. Que el Señor Jesús resucitó físicamente, nosotros resucitamos del pecado. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, por la resurrección de Jesús, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, en el cual fuisteis también circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso o carnal. Cuando una persona era circuncidada, no traía el prepucio con él ya más. Ese prepucio ya no existía en la presencia de aquella persona, ese prepucio se cortaba, ese prepucio se tiraba y entonces ese prepucio se secaba, se moría, dejaba de existir. Así es el pecado con nosotros. Lo extirpamos, o mejor dicho, con circuncisión no hecha a mano, con una cirugía no hecha de manos. Nuestro Dios y Padre quitó de nosotros el pecado, siempre y cuando el hombre de veras se haya arrepentido y haya crucificado la carne con sus pasiones y deseos en el momento en que decidió ser bautizado y verdaderamente haya muerto al pecado y por eso haya sido sepultado y finalmente resucitado para una vida nueva. De lo contrario, usted podrá saber muchos versículos de la palabra de Dios, usted podrá haber traído a muchos amigos y a muchos parientes a la iglesia, podrá conocer de memoria los himnos, pero no es salvo por cuanto no ha obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Es lo que dice Romanos 6:17, hablando del bautismo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuándo fueron libertados del pecado? Número 1, escucharon el evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Escucharon que el evangelio tiene que ser obedecido. La persona va a ser crucificada juntamente con Cristo, va a ser sepultada juntamente con Él y va a ser resucitada juntamente con Él para una vida nueva. Entonces la persona decide obedecer de corazón esa forma de doctrina, ese evangelio santo, el cual es esencial. 1 de Pedro 4:17, Romanos 1:5 y también 2 a los Tesalonicenses 1 del 8 al 10, para poder ser salvos. No es algo opcional, es algo necesario, es algo que no se puede prescindir de ello. Es para salvación, es doctrina de salvación. Entonces, sí, eso es el bautismo, es la obediencia al evangelio. Somos crucificados juntamente con Él, somos sepultados juntamente con Él y somos resucitados juntamente con Él. Veíamos también el pasado martes quién debe ser bautizado. Al analizar, hermanos, las conversiones y los bautismos, notamos que todas las personas eran capaces de oír y oían lo mismo, el evangelio, de creer, de arrepentirse y de confesar. Quiero, hermanos, tomar el significado de la palabra arrepentirse como dar muerte al pecado, tomar la decisión de ya no pecar más. Pero no estamos hablando de rehabilitación solamente, no estamos dejando de dejar una adicción o una enfermedad. No, entendemos verdaderamente nuestra condición de pecadores delante de Dios y que es el pecado lo que nos separa de Dios. Por lo tanto, número 1, abandonamos el pecado. De ahora para el mundo y el pecado muerto soy, y el mundo y el pecado para mí han muerto. Ahora solamente vivo para Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Pero
también me voy a entregar a esa forma de doctrina. También me voy a entregar a mi Salvador. Así como Él entregó su vida por mí, así yo me voy a entregar también. Eso es el arrepentimiento. No consiste solamente en sentirse mal, en sentir remordimiento, en sentir pena. No consiste únicamente en la reformación, sino en una convicción que lleva a una transformación, a una vida totalmente nueva, una vida diferente. Y estas personas, hermanos, comprendían bien su situación, comprendían bien lo que estaban realizando y eran personas conscientes. Eran personas aptas y sobre todo con problemas espirituales. Esto excluye a toda persona que no sabe ni puede entender lo que hace. Esto excluye claramente a los niños. Esto excluye, hermanos, también porque no hemos visto ni siquiera un mandamiento, ni tampoco un ejemplo en todas las páginas del Nuevo Testamento donde un niño haya sido bautizado. El arrepentimiento, decíamos, hermanos, también es necesario antes del bautismo. Por lo tanto, la persona que no se arrepiente, la persona que no crucifica su carne con sus pasiones y deseos, es bautizada. La persona que lo bautizó se engañó a sí mismo, quizás lo bautizó para recibir mayor ingreso, quizás para tener mayor número, pero no fue salva esa persona. Si usted está en esa situación, corrija de inmediato. El arrepentimiento es antes del bautismo, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Primero lo primero, después lo segundo. Pero de esto ya hablamos en la lección anterior. La persona adecuada para el bautismo, hermanos, es aquella que tiene pecado en su vida, que ha oído el Evangelio, que entiende el Evangelio, que está dispuesto a obedecer de corazón el Evangelio y a entregarse a ese Evangelio, no solamente a recibir el Evangelio, sino a entregarse a ello, porque una cosa es que ustedes me dan algo a mí y otra muy diferente es que yo me entregue a algo. Bueno, Romanos 6:17 dice claramente, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, mucho ojo, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bien, hermanos, vamos a avanzar en nuestro estudio. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Tengo una lista aquí, hermanos, de 11 cosas para las cuales sirve el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? Número 1, Hechos 2:38, para perdón de los pecados. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice ahí claramente, para perdón de los pecados. No es porque ya fuiste perdonado de tus pecados, no es como un requisito de obediencia después de que ya eres salvo. Si usted creyó de esa manera, lo timaron. Sí, le mintieron. Sí, le predicaron un evangelio que no salva. Le predicaron un evangelio que es anatema, que es diferente. El evangelio que la Biblia enseña, la persona necesita arrepentirse y ser bautizada para perdón de sus pecados. Pero si a usted le enseñaron que con la oración del pecador ya fue salva, que con solo creer ya fue salvo, amigo mío, le han timado. Amigo mío, le han echado mentiras. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le invito a reflexionar, a ir directamente a la Biblia, directamente a la palabra de Dios y leer el texto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sí, tal vez usted se arrepintió, pero fíjese que el arrepentimiento y el bautismo están unidos por la conjunción y. Arrepentíos y bautícese. Esa conjunción y significa que tanto es importante el arrepentimiento como es importante el siguiente requisito, que es el bautismo para perdón de los pecados. Mateo 19:6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios ha juntado que para el perdón de sus pecados, el perdón de los pecados de cualquier persona,
la persona necesita tanto arrepentirse como ser bautizada. Si solamente se bautizó pero no se arrepintió, de nada le sirvió. Como también, si se arrepintió de todo su corazón, pero no fue bautizado para perdón de sus pecados, de nada le sirvió su arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese. La palabra para señala el propósito, señala el fin, el objetivo del bautismo. La única fórmula o la única forma en la que Dios puede perdonar los pecados es a través del bautismo. El perdón lo da Dios después y no antes de que la persona se bautice. Entonces, si a usted le enseñaron diferente, entonces ha obedecido un evangelio diferente. Y si le han predicado un evangelio diferente, esto implica que la iglesia a la cual usted fue añadido, la iglesia de la cual usted es miembro, no es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Usted debería abandonar ese lugar inmediatamente. Sí, en lo que respecta a la salvación eterna de su alma, le han mentido. ¿En qué más le estarán mintiendo? Y necesita meditar seriamente. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad del Padre, conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que investigue 1 Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí mismo, en el versículo 6, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Todo aquel que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Así que si la enseñanza que usted recibió no es de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento, amigo mío, amiga mía, necesita desconfiar de sus pastores o pastoras, entre comillas, necesita desconfiar de sus líderes y confiar directamente en la palabra de Dios. Dios no miente. Sea Dios veraz, está escrito, y todo hombre mentiroso. ¿Para qué es el bautismo? Razón número 2, para recibir el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:38, una vez más, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando la persona, habiendo oído el Evangelio, habiéndolo creído, decide obedecerlo, arrepintiéndose y siendo bautizado? Bueno, número 1, sus pecados son perdonados y también recibirá el don del Espíritu Santo, es decir, el regalo del Espíritu Santo. Quiero llamar su atención aquí. Fíjese bien la promesa. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahí están los requisitos. Y fíjese el objetivo: para perdón de los pecados y recibiréis el don. Fíjese que no dice y recibiréis los dones del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre decir que usted va a recibir el don del Espíritu Santo a decir que usted va a recibir los dones del Espíritu Santo. Hermanos, amigos y hermanos, ¿de cuántas doctrinas falsas nos libraríamos si tan solo pusiéramos atención al texto? Si la persona que va a un lugar carismático, a un lugar pentecostés, donde creen que hablan en lenguas, donde creen que echan fuera demonios, donde creen que sanan enfermos, en fin, tantas cosas y tanto teatro que hacen, tanto circo, porque eso es realmente. Leyeran este pasaje y entendieran que el Señor no está prometiendo ahí los dones milagrosos, sino el don. Es decir, al Espíritu Santo mismo como regalo. No necesitamos, hermanos, una gran capacidad intelectual para entender este pasaje. Únicamente leer con atención. Aquí no está prometiendo los dones del Espíritu Santo, los cuales, 1 Corintios 12, el Espíritu Santo en su momento repartió conforme a su voluntad sobre quien él quería, los dones que él quería impartir a la persona, y lo hacía por la imposición de las manos de los apóstoles.
Fíjense, hermanos, Hechos capítulo 5, versículo 32, un pasaje que es clarísimo. Dice el apóstol Pedro, y nosotros, refiriéndose a él y a Juan principalmente, junto con los demás apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas, o sea, del Señor Jesús y de su resurrección. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. Fíjese muy bien, ¿a quiénes? A todos los que le obedecen. Dios, hermanos, Romanos 12:11, no hace acepción de personas. Dios ha prometido el don, no los dones, sino el regalo del Espíritu Santo, que darnos nosotros en nuestro cuerpo con el Espíritu Santo por la obediencia al Evangelio. El Espíritu Santo se lo ha dado Dios, ¿qué dice ahí? A todos los que le obedecen. ¿Suena diferente a lo que le han enseñado? Yo por eso siempre invito a que tengan su Biblia a su mano, a que la lean. Y dígame si la Biblia dice algo diferente a lo que estoy enseñando. El predicador no está para corromper la palabra de Dios, está, Tito 1:5, para corregir lo deficiente. Bien. Lo da, hermanos, el Espíritu Santo para ungir a una persona. Vamos, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué ha dado Dios? Nos ha dado el Espíritu, que a la vez es el sello de la salvación. Efesios 4:30 para el día de la redención. Efesios 1:14 también. Fuimos sellados para el día de la redención. Pero este también fue la unción, es decir, la recepción del Espíritu Santo. Déjame lo explico de la siguiente manera. La palabra Cristo significa ungido. El Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. Nosotros, cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo también como la unción, como el sello de la salvación. Sin esta unción, sin este sello, no seremos salvos. No seremos de los que, Juan 5:28 al 29, resuciten para vida. Seríamos de los que resucitarían, en todo caso, para condenación eterna. ¿Se fija lo importante que es el bautismo? El bautismo es tanto para perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo como regalo. Dios lo da a quienes, a todos los que le obedecen. Usted sabe, en Hechos 11:26, y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. Cristo ungido, cristianos ungidos, plural. Los ungidos. ¿A quiénes? A los discípulos. Ahora, ¿cómo es que se hacen discípulos? Mateo 28, 18 al 19, que ya leímos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos. ¿Por qué? Porque un discípulo es un ungido. ¿Cómo se unge una persona? Cuando es bautizada. ¿Quién hace la unción? El Padre, no el reverendo, no el pastor, no el predicador, no el evangelista, ningún ser humano. Eso lo hace Dios. Lo hace como un sello. Aquí mismo, segundo los Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, es decir, el depósito de la garantía que prueba que cuando Cristo Jesús venga, nosotros resucitaremos para ir con Él en gloria. A eso se refiere aquí la palabra de Dios. Efesios 1:14 y Efesios 4:30 también. Las arras es una garantía de que resucitaremos. Bien, lo da también, hermanos, como una morada interna. El Espíritu Santo mora en el corazón de la persona que se bautiza. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, al capítulo 3, y los versículos 16 y 17.
Si bien es cierto que aquí está hablando de la iglesia en general, también es cierto, como lo dice en el capítulo 6, en relación a el cuerpo del cristiano. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois, o sea, cada uno de vosotros, sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en, o sea, dentro de vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, capítulo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, este cuerpo físico no solamente es morada de mi espíritu, no solamente es morada de mi alma. Cuando soy bautizado, crucificado juntamente con Cristo, sepultado con Él y resucitado con Él, también soy ungido, sellado con el Espíritu Santo. Y desde ese momento, el Espíritu Santo viene a habitar en mi cuerpo. Y yo, desde el momento en que salí de las aguas del bautismo, soy templo del Espíritu Santo de Dios. Hermana Macrina, hermana María, hermano Apolinar Rodríguez, hermana Katy Barrientos, Carolina Sandoval. Esto enseña la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, hermanos, capítulo 6 y versículo 16. Usted puede leer desde el capítulo 6, versículo 14, hasta el capítulo 7 y versículo 1. Solamente el 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré dentro de ellos, entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así lo prometió el Señor, y Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Así que si Dios lo dice, es porque así es. Entonces, hermanos, ¿para qué es el bautismo? Número 1, para perdón de los pecados. Número 2, para recibir el don del Espíritu Santo. Los que se bautizan por obediencia, lo dijimos la semana pasada, no porque fueron coaccionados, no porque fueron obligados a hacerlos, no porque les gustó por ahí cierta jovencita o cierto jovencito y dijeron yo me quiero casar con él o yo me quiero casar con ella y por eso se bautizaron. Si usted se bautizó así, amigo, amiga mía, usted está en condenación y necesita corregir inmediatamente. La salvación eterna de su alma depende de ello. Número 3, hermanos, ¿para qué es el bautismo? Para ser lavados con la sangre de Cristo. Vamos, por favor, primero en el Antiguo Testamento, un pasaje, hermanos, paralelo en pensamiento. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Apocalipsis 1:5, este pasaje, hermanos, me impresiona. Fíjese cómo es que los pecados son lavados. Dice aquí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gálatas 2:20 habla de ese amor y de ese lavamiento. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero dice aquí que no solamente se entregó, sino que también nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si en Romanos 6:6 dice que cuando nosotros somos bautizados somos crucificados juntamente con Él. Fíjese bien, usted sabe, conoce la historia,
Cuando nuestro Señor Jesús es puesto en la cruz, hay un ladrón a la derecha y un ladrón a su izquierda. Ellos estaban al lado del Señor Jesús. Pero este pasaje, Romanos 6:6, dice que nosotros somos, en el momento del bautismo, crucificados juntamente con Él. Es decir, cuando yo soy bautizado, entendiendo que Cristo murió por mis pecados, y estoy verdaderamente arrepentido y decido morir al pecado, es como si viajara yo en el tiempo. Y cuando el Señor Jesucristo es atravesado con esos clavos en aquel madero, al momento que lo clavan a Él, me clavaran también a mí. Y si yo fuera clavado juntamente con Él, hermanos, yo sería rociado con esa sangre preciosa. Entonces imagínese el madero en el suelo, y luego un servidor, y luego arriba de mí el Maestro, el Rey de Reyes y Señor y Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestras manos en el mismo lugar. Los clavos nos atraviesan a ambos. Y cuando el clavo traspasa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en el momento del bautismo yo soy rociado con esa sangre. Y eso es lo que dice Pedro. En la primera carta del capítulo 1, dice la palabra de Dios, en el versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Obedecer qué? El Evangelio. Y, fíjese qué más, ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Fíjese el contexto. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, hermano, el Señor Francisco va a ser bautizado. Va a ser crucificado juntamente con Cristo. ¿De qué va a ser rociado? De la sangre de Cristo. Y van a ser de nuevo, porque va a morir al pecado, a ser crucificado juntamente con Él. ¿Se da cuenta? La sangre de Cristo no es el agua. No es el agua. Es la sangre de Cristo, pero es ahí, en el bautismo. Hechos 22:16. Fíjese lo que le dice Ananías. Me encanta el contexto, Hechos 9:6. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, este hombre, Saulo de Tarso, es guiado hasta la ciudad, está 3 días sin comer, sin beber, está orando, tiene una visión de un hombre que entra y le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y cuando aquel hombre le pone las manos y recibe la vista, y apenas trata de reaccionar, le dice a aquel hombre lo que debe hacer. Ahora pues, 22:16, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete, bautízate y lava. Fíjate bien, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es ahí, en el momento del bautismo, al ser crucificados juntamente con Él, que somos rociados con la sangre del Cordero, y es la sangre de Cristo, la sangre de aquel que nos amó, la que nos limpia de todo pecado. Así que, amigo, si aún no lo has hecho, amiga mía, venid luego, ya, y ponte a cuentas con Dios. No importa cuántos pecados tengas, la multitud de ellos, ni cuán terribles y cuán vergonzosos sean, tus pecados serán lavados, tus pecados serán limpiados, siempre y cuando seas crucificada juntamente con Él y des muerte al pecado y seas sepultada juntamente con Él, porque verdaderamente es muerto, y entonces así poder tener una vida nueva, y se cumpla en ti Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y se cumple Efesios 2:6, y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces el bautismo, hermanos, es para lavarnos con la sangre de Cristo.
Entonces concluimos que la sangre de Cristo entra en contacto directo con una persona que está siendo bautizada en las aguas. Y es la sangre, no el agua, la que nos lava de todos nuestros pecados. El bautismo, siendo así, hermanos, para perdón de pecados, para la recepción del Espíritu Santo como sello de la salvación, para lavar los pecados. Por lo tanto, número 4, el bautismo es para salvación. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado. Una vez más, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Como requisito para salvación, Dios ha juntado creer, sí, y ser bautizado para ser salvo. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El bautismo, ¿qué hace? Nos salva. Número 5, Mateo 28, 18 al 20, para ser discípulo de Cristo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nadie es discípulo de Cristo sin el bautismo. Hacer discípulos, ¿cómo? Bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Número 6. Para imitar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre entrar siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para poder venir a este mundo, usted necesita nacer carnalmente. Para poder ir al cielo, para poder estar con Jesús por la eternidad y ver al Padre cara a cara, usted necesita nacer de nuevo, para una esperanza viva. 1 Pedro 1, 3 al 6, hasta el 9. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, es decir, nacer de agua y del Espíritu. Pablo afirma que el bautismo es para andar en vida nueva, Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo se tiene vida nueva? Hasta después que uno ha sido bautizado. Así que, si a usted le enseñaron que tuvo vida nueva con solo creer, lo timaron. Entonces, el bautismo es la forma que utiliza Dios para hacernos nacer de nuevo. Nacemos del agua física y del Espíritu, la palabra de Dios. Somos hechos nuevas personas, según Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice también ahí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El número 8, razón número 8, ¿para qué es el bautismo? Gálatas 3:27, para recibir una vestimenta especial. ¿Se acuerda lo que dice Gálatas 3:27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que se bautizan se visten de Cristo y se convierten en su discípulo. Por esto es llamado cristiano. Solo después del bautismo y no antes recibimos esta vestidura de Jesús. Y tenemos que estar vestidos. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Atarle de pies y manos y echar en las tinieblas de afuera y ser el lloro y el crujir de dientes. Usted debería ser bautizado si es que aún no ha sido revestido de Cristo. Es número 9, hermanos, ya lo leímos en Colosenses 2, una circuncisión espiritual, de versículos 11 y 12. Pablo dice, hermanos, que el verdadero judío es el que tiene una circuncisión en el corazón, espiritual y no física. Vamos a Romanos 2, 26 al 29, y luego a Colosenses, por favor. Romanos 2, del 26 al 29. Romanos 2, del 26 al 29. Dice así, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay una alabanza por una circuncisión que viene de Dios, no la circuncisión física, sino por la circuncisión espiritual que se hace en el corazón, al echar de nosotros el pecado y no el prepucio físico. Bien, ahora sí, Colosenses. Este pecado, lo arranca Dios en el momento en que somos bautizados. Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos, fíjese bien, todos los pecados. Cuando echamos fuera el pecado y somos bautizados, somos circuncidados en el corazón por la mano de Dios. El bautismo nos hace ser verdaderos judíos para poder ser partícipes de las bendiciones del pueblo de Dios, es decir, el Israel espiritual, el cual es la iglesia. Gálatas 6, versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La circuncisión que se hace en el bautismo es la señal del pacto entre Dios y el hombre. Así como lo fue la circuncisión como pacto en los días de Abraham, el bautismo es un pacto con nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, amigos, el tiempo se nos ha agotado. Tenemos aún pendientes 2 razones más para qué es el bautismo. El día de hoy hemos visto 9. Número 1, para perdón de pecados. Número 2, para recibir el don del Espíritu Santo. Número 3, para lavarnos con la sangre de Cristo. Número 4, para salvación. Número 5, para ser un discípulo de Jesús. Número 6, para imitar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Número 7, es un nuevo nacimiento. Número 8,
para recibir una vestimenta espiritual, es decir, ser revestidos de Cristo. Y número 9, hermanos, es una circuncisión espiritual. Si Dios nos concede la vida y la salud, veremos dos razones más, dos objetivos más que tiene el bautismo en la siguiente lección, y seguiremos hablando del bautismo por lo menos 2 lecciones más. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, nos dirigimos hacia ti en palabras de oración, agradeciéndote la vida y también la bendición de estudiar tu santa y bendita palabra el día de hoy y aprender más acerca del bautismo. Padre, bendice a esta estación de radio, bendice a este tu siervo y este programa y conocer la verdad. Sobre todo, bendice a nuestros radioescuchas. Bendice, Padre, a nuestros oyentes. Que tu palabra haga mella en sus vidas y, Señor, que su mente cambie y por lo tanto su vida también sea transformada. Padre bendito, esta palabra llegue a más y más personas. Pon en el corazón de los radioescuchas el poder compartir este mensaje de amor para salvación a todos sus contactos y amigos, pero sobre todo, Padre, de obedecer tu verdad. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bien, todos los que se unieron después: Samuel Méndez, José Manríquez, Zenobia Irineo, Esther Ramírez, Carolina Sandoval, Katy Barrientos, Apolinar Rodríguez, Macrina Silva, María Isabel, Adelso, Gabriela García, mi esposa, Paula Martínez, Eduardo Natareno, Rosario Rocha y los demás que ya había mencionado en un inicio. Bienvenidos. Dios los bendiga a todos. Hasta pronto. Próximo martes y próximo jueves, con la ayuda de Dios, de 4 a 5 de la tarde. De pecado, rugia irá la negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar.